Hola, ¿qué tal amigos? Que Dios les siga bendiciendo grandemente en este día y que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra por el ministerio de los santos ángeles. Con eso dicho, hoy vamos a estudiar el tema de Cristo en el campamento en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver en qué condición estaba Cristo mientras vivió aquí en el campamento. Y la base bíblica está en Juan 1, versículos 1 y 14, que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En primer lugar, el personaje que aparece en el versículo 1, llamado el Verbo, es el Señor Jesucristo. Y dice allí que Jesucristo existe desde el principio, y la parte final del texto dice que existía en condición divina, porque dice específicamente, y el Verbo era Dios. Por otro lado, si conectamos eso con el versículo 14, donde menciona que aquel Verbo, que es Cristo en condición divina, fue hecho carne, o sea, se hizo humano y habitó entre nosotros en el campamento, nos lleva a la conclusión de que Cristo vino a vivir en el campamento en condición divino-humana, como Dios y como hombre, porque cuando se hizo hombre no se pudo despojar de su divinidad. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso dicho, vamos entonces a avanzar con el paso número 2, donde queremos ver en qué condición venció Cristo la tentación y el pecado mientras estuvo en el campamento. Y la base bíblica está en Hebreos 5, versículos 7 y 8, que dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiero que miremos que el texto 7 inicia enfatizando la humanidad de Cristo, porque dice allí, y Cristo en los días de su carne, hablando claramente de su parte humana. En ese contexto, Cristo ofrecía ruegos, súplicas, clamores y lágrimas a Dios el Padre, porque se sujetó a la voluntad de su Padre y nunca recurrió a su poder divino. De hecho, el texto 8 agrega que aunque Cristo era el Hijo de Dios, aunque Él era divino, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dándonos a entender que Cristo tuvo que aprender a ser obediente en su humanidad, al igual que tú y yo lo tenemos que aprender. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que Cristo venció la tentación y el pecado totalmente en su condición humana. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. De hecho, en el paso número 3, queremos analizar quién se dedica a negar, minimizar y desvirtuar la victoria de Cristo en el campamento. Y la base bíblica está en 1 de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiero que nos concentremos en el versículo 3, porque allí nos enseña que el que se dedica a negar, a minimizar y a desvirtuar la victoria de Cristo en el campamento en su condición humana, 100% carne, es el anticristo. Porque dice allí, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne al campamento y que venció en la carne, sujetado al poder del Espíritu Santo, esa persona tiene el espíritu del anticristo. Por eso es muy importante discernir cuando la gente está diciendo que Cristo venció porque era divino, que Cristo venció porque era el Hijo de Dios, negando, minimizando y desvirtuando su victoria 100% en la carne, porque esa es obra del anticristo y de todos sus seguidores. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver qué edad tenía Cristo cuando le fue revelado que Él era el Cordero que debía morir voluntariamente en el atrio del santuario. Y la base bíblica está en Lucas 2, 42 y 49. Dice así: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Era con la edad de 12 años, de acuerdo al primer renglón del texto 42, que a Cristo se le reveló, de acuerdo al versículo 49, que Él era el Hijo de Dios el Padre, que Él era el Hijo de Dios que vino a este mundo a quitar el pecado para salvarnos. Por eso Él dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Porque fue hasta ese entonces que entendió por revelación que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con eso dicho, queremos invitarle a continuar ahora con el paso número 5, donde queremos ver a qué se refería Cristo cuando mencionó que el tiempo se había cumplido. Y la base bíblica está en Marcos 1, 14 y 15, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Notemos en el versículo 15 la expresión donde Cristo dice: el tiempo se ha cumplido. Porque como estudiante de las profecías bíblicas, Cristo sabía que en el libro de Daniel había una profecía que indicaba que Él debía iniciar su ministerio cuando se cumpliera la semana número 70. Así que inmediatamente se cumplió esa semana profética. Cristo anunció a sus seguidores que el tiempo se había cumplido para iniciar su ministerio público. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Con eso en mente, queremos avanzar entonces con el paso número 6, donde queremos ver por qué, aunque muchas veces intentaron matar a Cristo mientras vivía en el campamento, nunca lo lograron. Y la base bíblica está en Juan 7, versículo 30, que dice así: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora.
Es interesante ver que aunque procuraban prenderle para matarle, el texto dice que ninguno le pudo echar mano, porque cada vez que lo intentaron, Cristo fue librado por los santos ángeles de Dios que estaban siempre disponibles para protegerlo del mal. La palabra de Dios es clara que no pudieron echarle mano, y no es porque recurrió a su poder divino, más bien es porque contaba con la protección de la hueste angelical. Con eso dicho, estamos listos entonces para continuar con el paso número 7, donde queremos ver a qué se refería Cristo cuando dijo en cierta ocasión: mi tiempo aún no se ha cumplido. Y la base bíblica está en Juan 7, versículos 2 y 3 y el versículo 8. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Quiero que miremos la parte final del texto 8, porque Cristo le dice a sus hermanos que Él no iría todavía a la fiesta porque su tiempo no se había cumplido. ¿Y a qué tiempo se está refiriendo Cristo? Bueno, esto es muy importante entenderlo, porque en las profecías de las 70 semanas también había un tiempo señalado y determinado para que Cristo fuese al atrio a morir en la fiesta de la Pascua. Si usted mira con cuidado, el versículo 2 dice que la fiesta que se estaba celebrando era la de los tabernáculos. Por lo tanto, no se había cumplido el tiempo para la fiesta de la Pascua, donde Cristo, a la mitad de la semana 70, debía ser sacrificado por nosotros para que tú y yo tengamos vida eterna. Entonces la expresión "el tiempo no se ha cumplido" se refiere a que no había llegado la hora de morir en la fiesta de la Pascua en la cruz del Calvario. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces, avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver a quienes les comunicó Cristo que su hora de entrar voluntariamente al atrio del santuario había llegado. Y la base bíblica está en Mateo 26 y el versículo 45, que dice así: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En el segundo renglón, Cristo está diciendo que ya llegó la hora para que Él sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado. Esa información se la estaba facilitando, de acuerdo al primer renglón del texto, a sus discípulos. Les estaba comunicando que todo se estaba cumpliendo al pie de la letra, de acuerdo a las profecías de Daniel y a las enseñanzas del santuario. Así que, con eso en mente, vamos a avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué gran verdad desconocían los discípulos a partir de la reacción de ellos y de la pregunta que les hizo el Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 52 y 53. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Es evidente, de acuerdo al texto, que cuando Jesús estaba por pasar del campamento voluntariamente al atrio para morir en la cruz del Calvario, los discípulos trataron de defenderlo sacando la espada. Obviamente, esa es una señal contundente de que ellos desconocían el poder y la importancia del ministerio de los santos ángeles de Dios. Porque Cristo les pregunta en el texto 53 que si es que ellos no sabían que Él podía orar a su Padre y que su Padre le mandaría más de 12 legiones de ángeles para protegerlo. Por eso quiero llegar a la conclusión de que los discípulos, al igual que muchas personas en la actualidad, desconocían la gran importancia del ministerio de los santos ángeles de Dios. Y con eso dicho, llegamos al paso final de nuestro tutorial, donde queremos ver cuál fue el poderoso testimonio que compartió Cristo con sus discípulos poco antes de despedirse del campamento. Y la base bíblica está en Juan 14, versículos 19 y 30. Dice así: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En el texto 19 inicia Cristo diciendo: todavía un poco y el mundo no me verá más. Prácticamente, si usted conecta esa frase con la parte inicial del texto 30, se puede concluir que Cristo se estaba despidiendo del campamento, porque Él dice allí: no hablaré ya mucho con vosotros. Y la razón por la cual se estaba despidiendo es porque la hora se había cumplido para entrar al atrio y morir en la cruz del Calvario. Sin embargo, no quiero pasar por alto el poderoso testimonio que Cristo dio poco antes de despedirse del campamento. Y está ubicado en la parte final del texto 30, donde Cristo dice: porque viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, el gobernante de este mundo, y él nada tiene en mí. En otras palabras, Cristo está diciendo: viví 33 años y medio en el campamento, rodeado de pecadores, fui tentado en todo según vuestra semejanza, pero bendito sea el nombre de mi Padre Celestial, y el poder del Espíritu Santo y la ayuda de la hueste angelical, que hoy puedo testificar que el príncipe de este mundo nada tiene en mí, porque le vencí en el campamento para la honra y gloria de Dios. Cristo venció en su humanidad en el campamento para que tú y yo podamos vencer por su poder y por su ejemplo. Y con eso claro y con eso dicho, permítame entonces invitarle al repaso final de este tutorial, donde queremos refrescar nuestra memoria con los 10 pasos que hemos analizado. Y lo primero que mencionamos fue que Cristo visitó y vivió en el campamento en condición divino-humana. Sin embargo, venció el pecado y la tentación estando en el campamento, completamente dependiendo de Dios el Padre, el Espíritu Santo, sujetado como un ser humano al igual que tú y yo. En otras palabras, venció en su humanidad. Otro punto importante que vimos es que los que se dedican a negar, a minimizar y a desvirtuar la victoria de Cristo en el campamento en condición humana son el anticristo y todos sus seguidores. Otro punto que mencionamos fue
que Cristo recibió la revelación de que Él era el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, a la edad de 12 años. Y que cuando Él dijo en una ocasión que el tiempo se había cumplido, se está refiriendo al tiempo profético del libro de Daniel, específicamente al inicio de la semana 70 de la profecía de Daniel. Otro aspecto que mencionamos fue que aunque procuraban matar a Cristo y echarle mano en muchas ocasiones, no pudieron hacerlo antes de tiempo porque Cristo contaba con la protección de la hueste angelical. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento de la profecía de las 70 semanas, Cristo declaró en otra ocasión que no subiría a la fiesta de los tabernáculos porque su tiempo aún no había llegado. Prácticamente estaba diciendo su tiempo de morir en el atrio en la fiesta de la Pascua no se había cumplido. Otro punto que estudiamos en el tema fue que cuando llegó la hora de pasar del campamento al atrio para morir por nuestros pecados, Cristo se lo comunicó a sus discípulos. Pero como ellos no entendían correctamente la importancia y el poder del ministerio de los santos ángeles de Dios, ellos intentaron impedir que Cristo fuera al atrio recurriendo al poder de la espada. Y lo último que mencionamos fue que Cristo, poco antes de despedirse del campamento, dio un testimonio poderoso de que Satanás, el príncipe de este mundo, nunca le pudo vencer a lo largo y ancho de los 33 años y medio que vivió en el campamento. Bendito sea la victoria de Cristo Jesús, porque en Él nosotros somos más que vencedores. Así que, teniendo eso claro, permítame animarle una vez más a que dedique tiempo en oración para pedirle a Dios que le llene de sabiduría. Después de eso, le insto a que usted dedique tiempo también a estudiar con este video tutorial para que pueda conectar las respuestas que aparecen en la guía de estudio con los textos bíblicos utilizados, y así los puedas compartir de una forma sencilla con cualquier y todas las personas que Dios ponga en tu camino que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Y obviamente, mientras usted continúa compartiendo estos 10 pasos de una forma sencilla, este servidor estará ocupado trabajando en la creación de otros videotutoriales. Así que manténgase conectado, que pronto regresaremos con otro material para la honra y gloria de Dios y para tu bendición.